Gracias, hermanos. Bienvenidas, hermanas, hermanos. Desde el día de ayer nos quedamos con un subtítulo muy interesante. Estamos en la cuarta semana y el título que ayer trabajamos fue el tema de cerrando ciclos familiares en la vida. Y yo sé que no son temas tan sencillos, pero yo confío en que este grupo es un grupo más avanzado. Son líderes que ya han estado escuchando. Son líderes que han estado tomando diferentes materias y son líderes que han tenido diferentes experiencias y eso es muy bueno. Yo lo que hago con mucho cariño es compartir estas diferentes áreas yo le llamo trabajo pastoral. En el año 88 yo ingresé al seminario de entrenamiento ministerial acá en México, en Temisco, Morelos, y renuncié yo a mi trabajo y a mi escuela allá en la ciudad de Monterrey. Me trasladé acá al estado de Morelos, donde estaba el seminario anteriormente. Y una de las materias que a mí me impactó mucho fue precisamente el tema de trabajo pastoral. En aquellos años usábamos un texto que así se llama Trabajo Pastoral de Alberto Barrientos. Es un clásico, ¿no? A mí me abrió un panorama tan enorme porque yo era un joven que servía en la iglesia local y ya tenía como unos 5 o 6 años de convertido, sirviendo en mi iglesia local, pero cuando me di cuenta que el trabajo pastoral se podía hacer a otro nivel, más profesional y con más amplitud, a mí me encantó, porque si un llamado que Dios me hizo a mí en lo particular, en lo personal, fue el llamado pastoral. Aunque era muy joven, yo tenía mucha inquietud en, 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 en incorporarme en ese trabajo. Entonces, empecé a leer y aprender y a experimentar lo que es la vida del trabajo pastoral. Y a estas alturas, bueno, ya después de 35 años, siendo pastor tiempo completo en diferentes lugares, y pasando por diferentes etapas. Entonces, por eso me atrevo a compartir este tipo de materias, porque no son sencillas, porque aparte de la parte teórica, uno tiene que trabajar con uno mismo en la parte práctica. O sea, la práctica hace al maestro, dice un dicho popular. Y entonces, una de las áreas que yo he tenido mucho cuidado para no caer en los errores anteriores de la iglesia, de los pastores y de los hermanos, es ponerle mucho cuidado al tema de la familia. ¿De acuerdo? Creo que ya les platiqué. Desde el año 2009, ya siendo yo un líder nacional aquí en México, hablé con el hermano Ausencio Arroyo, que ustedes conocen, la mayoría. De hecho, lo acabo de ver el fin de semana y me platicó que va a ir para allá. Tiene un programa para allá, para Argentina. Qué bueno, me dio gusto, porque pues eso fortalece también a los hermanos y anima a la fe. Y entonces yo había sido su alumno, el hermano, en el año 88, y ya en el 2009, que yo estaba acá, en la administración, yo le propuse que hiciéramos un proyecto para que le llamáramos la pastoral para la vida familiar y que iniciáramos con los líderes más altos, o sea, los ejecutivos, los proveedores, consejo de administración y con las familias, porque me di cuenta que no era un tema sencillo. Y entonces empecé yo a estudiar y empecé a recopilar información, a trabajar, este, a, a sintetizar y a diseñar un trabajo que se le llama la pastoral familiar, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces he ido yo rescatando de diferentes cursos, de diferentes expositores, de diferentes experiencias en mi trabajo pastoral en diferentes ciudades, este tipo de material. Entonces, lo que yo compartí ayer tiene que ver con ya empezar a trabajar con nosotros para poder estar con la experiencia de trabajar también con otras familias, ¿no?
Y yo no dudo que muchos de nosotros ya empezamos a trabajar con nuestras propias familias, porque ese es el trabajo que Dios nos dio, el pastorear a nuestras propias familias, ¿están de acuerdo? Y entonces el tema que iniciamos ayer, yo le llamé cerrando ciclos vitales en la familia. Pero hoy quiero compartirles otro archivo que yo me he atrevido a ir un poquito más allá en la iglesia. Lo que ayer usamos como conclusión se me quedó muy grabado en esta clase. Ayer en los comentarios y que ustedes hicieron, me llamó mucho la atención de que sí hay la inquietud y la expectativa de qué sigue después de esto. Bueno, empezar a formar una especie de ministerio de restauración o un ministerio, como yo le llamo, de acompañamiento y consejería en la iglesia. Porque ayer estuvimos de acuerdo en que sí los hay a nivel profesional. Hay hermanos y hermanas que son médicos, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, y se han preparado en las áreas de humanidades, y eso está muy bien, porque ya haciendo el eslabón con la fe, pues son gente muy útil para la obra de Dios. Pero nosotros, como ustedes como yo, empezamos al revés, les digo yo a los hermanos que tienen esas profesiones. Nosotros empezamos trabajando en la iglesia local. Empezamos trabajando con nuestra gente en misiones o en algunas misiones pequeñas, en algunas iglesias más grandes. Y bueno, eh, la idea es ir aprendiendo y creciendo con la iglesia. Y en este caminar nos damos cuenta que hay una necesidad muy grande en la iglesia, en todas las iglesias, especialmente en las nuestras, de empezar a perfilar un ministerio de acompañamiento y consejería. Yo ya inicié hace algunos años. Tuve la bendición de ser pastor local, ya les platiqué, los últimos casi 6 años en la ciudad de Monterrey, en la colonia Independencia, donde yo crecí espiritualmente. Bueno, yo crecí literalmente afuera de la iglesia, porque yo vivía en la esquina de la iglesia, en mi ignorancia, en mi rebeldía. Me convertí a Cristo en la iglesia de Dios, ahí en esa iglesia, teniendo como unos 19 años. Dios fue bueno conmigo y ahí me convertí a Cristo y me comencé a congregar ahí. Muy excelentes para mí, muy orientadores. Fui aprendiendo de menos a más. Por eso yo creo mucho en estos procesos de crecimiento. Imagínense, yo llego del mundo en el año 83 más o menos, y en mi ignorancia y mi rebeldía, y me encuentro con una iglesia que canta bonito, ¿verdad? Los himnos, está bien, pero que tiene la figura de un pastor al frente, que es un hombre que aunque algunos lo critican, porque pasa en todas las iglesias, aunque la iglesia lo critica a espaldas porque que no visita suficiente y que es muy lento y que esto y que no se ocupa de esto y del otro, yo me di cuenta que era una persona que estaba al frente y que era un líder espiritual porque tenía la madurez y el amor para escucharme y para orientarme y para sonreírme en los tiempos más trágicos y decirme, tranquilo, hermano, ¿usted a quién sigue? No, pues a Cristo. Entonces, manténgase en Cristo. ¿En qué le puedo ayudar? Sí, 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 Y entonces eso es muy valioso, hermanos. La actitud pastoral en las iglesias. Yo me preocupo mucho cuando alguien tiene en la iglesia una actitud así ruda y agresiva y entonces el nuevo miembro se cohíbe, dice, ¿qué le digo? ¿No? Mejor le saco la vuelta. Y algunos de mejor ya no regreso, porque no es la actitud correcta. Entonces yo lo he trabajado por años en que la actitud pastoral es muy importante. Primero, o sea, simplemente recibir a alguien, bienvenido hermano, hermana, qué bueno que viene, de dónde viene, cómo llegue, cómo venga, sin mirar clases sociales, sin mirar, sin tener prejuicios, recibir a la gente en el amor de Cristo en nuestras congregaciones y bienvenido, hermano. Algunos como yo al principio, no quiero pasar más allá, está bien, quédese aquí, escuche la palabra, bienvenido. Yo aprendí eso desde que llegué, hermano. Era muy joven yo, pero fui aprendiendo de cómo el pastor, el ministro, el diácono que estaba ahí, era un tipo amable, ya los dos duermen en el Señor. El año pasado me tocó estar en el funeral del hermano Luis Felipe Corona, le llamamos hermano Kelly, algunos de ustedes lo conocieron.
este, a mí me dolía mucho cuando los hermanos lo criticaban. Y yo era un joven nuevo, porque lo criticaban a espaldas y no se me hacía buena onda. Y decía, ¿por qué le hacen eso al pobre pastor? Y yo en mi ignorancia, ¿no? Dije, ¿acaso eso será así aquí en esta iglesia o qué pasa? Y algún día le dije, oiga, pastor, sí sabe lo que es. Y luego me dijo con mucho cariño, sí sé, hermano, lo que dicen, pero usted siga adelante, usted haga lo mejor que pueda. Wow, a mí el hermano me pastoreó toda la vida. Todavía hace algunos años, cuando terminé yo de ser el presidente de la organización, ya era un hombre anciano, se acercó, me habla, me dice, venga, estaba casi en silla de ruedas, le habían mochado un dedo de su pie, me habla, venga, y luego ya me acerco y me dice, bien hecho, buen siervo fiel, dice, me dice, usted hizo lo mejor que pudo hacer, estuvo muy bien su informe, Dios lo bendiga, siga haciendo lo mejor que pueda para el Señor. Sí, hermano, muchas gracias. O sea, siempre hubo una palabra de aliento, de acompañamiento y de motivación. Y cuando yo empezaba a predicar y que me tartamudeaba y me frenaba, me tocaba el hombro, me decía, tranquilo, usted hágalo para la gloria de Dios. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esta introducción? A que hace mucha falta en las iglesias forjar una visión pastoral correcta, ¿de acuerdo? Ahora, hoy vamos a ir un poco más allá. Vamos a tener algunas herramientas para empezar a hacer trabajo pastoral de acompañamiento y consejería desde la iglesia local, ¿verdad? Permítanme compartirles este archivo y explicarles de qué hablo yo. Que Ahí estamos. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Hasta aquí? Solo era la introducción. Ahorita entramos al archivo. ¿Cómo ven, hermanos? Ay, sí. Me parece que las iglesias estamos formadas por seres humanos y que pasamos por diferentes etapas, ya lo vimos semanas anteriores, pero los que sí captamos, entendemos, nos gusta el trabajo pastoral, estamos muy claros de que se necesitan herramientas, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces yo cuando ahora llego, por ejemplo, hoy en la noche salgo para Guadalajara, Jalisco, a hacer un trabajo de supervisión al sobrevedor de esa zona. Y me habla y le digo, tranquilo, no se preocupe. Yo llego mañana, desayunamos juntos, platicamos, yo lo escucho y luego de cómo está su familia y después empezamos a trabajar. No se preocupe, yo sé hacer mi trabajo pastoral desde la administración, porque yo empecé como un pastor. No se preocupe, aunque tenga un puesto, un título, yo lo voy a escuchar pastoralmente. Bueno, está bien. Porque pues es obvio que las iglesias tienen sus conflictos. Y entonces ya se calmó. Ok, no se preocupe. Yo cuando llegue yo le hablo, estoy aquí y nos vamos a desayunar placenteramente con la ayuda de Dios y platicamos, lo escucho. Eso es de inicio, ¿no? Y creo que la mayoría de los pastores lo hacemos, ¿no? Pero aparte de escuchar, hoy vamos a ver algunas herramientas básicas de esto que yo llamo, déjenme voy a abrir el archivo para que esté más amplio. Ahí está. De esto que yo llamo, hermanos, un ministerio de acompañamiento y consejería en tiempos de crisis. ¿De acuerdo? Trato de ser realista a lo que vive la iglesia hoy, a lo que se enfrenta a diario, pero también de dar soluciones, ¿verdad? Sí, a mí me gusta escuchar y dar mi opinión, ¿verdad? Porque creo que a veces es lo que espera la gente. Sí es bueno escuchar, acompañar, pero ¿qué sigue? Luego se preguntan. Entonces, me voy a permitir compartir este archivo donde hice una síntesis de este ministerio que yo empecé hace como unos 5 años, ahí en la iglesia donde les platico que estuve, casi 6 años. Después de un primer año, a medio año yo traía material y lo diseñé y empecé a formar con los hermanos que sí querían, con un grupo de hermanos líderes, un ministerio de acompañamiento y consejería. Me da mucho gusto ahora saber que ellos siguen allá trabajando. Yo me despedí hace 2 meses y les dije, hermanos, ustedes continúen, el ministerio es para el Señor, el ministerio no depende de mí, ustedes tienen su propio ministerio, cuenten conmigo a la distancia para asesoría, pero ustedes ya tienen un ministerio que Dios les dio.
Ya si la iglesia se lo reconoce y se organizan y otras cosas, es qué bueno, pero ustedes tienen un ministerio de parte de Dios, ¿de acuerdo? Que es lo que ahora pretendo con ustedes. Sí, porque ya hablamos de las familias, ya hablamos de lo que implica, de la realidad, pero ahora vamos a ver cómo podemos hacer algo. ¿Están de acuerdo? Entonces, yo le llamo así, puede llamarse de otra manera, un ministerio de acompañamiento y consejería en tiempos de crisis. ¿Ya? Así le llamo. Y luego, en la introducción y justificación, hablo de fortalecer el crecimiento integral de la espiritualidad cristiana, que es importante. Yo no creo que alguien pueda hacer un trabajo pastoral efectivo si no tiene espiritualidad cristiana. Si lo hace desde su capacidad intelectual o desde su ego, pues está limitado, creo yo. Digo, si hace algo, pero está limitado. Al rato les voy a preguntar si están de acuerdo conmigo. Sí, es favorecer el crecimiento integral de la espiritualidad cristiana y la personalidad, de manera que el campo teórico encuentre una articulación a lo vivencial, ¿de acuerdo? Logrando así un autoconocimiento que permita un acompañamiento pastoral a los demás pertinente a los tiempos que vivimos, ¿de acuerdo? Entonces, para mí es importante esto. Esta es mi justificación de este tema. O sea, tiene que ver con, no solo con conocimiento, ¿no? Sino tiene que ver con que desde la espiritualidad cristiana, desde mi personalidad, exista un encuentro entre el marco teórico, o sea, la teoría, y las vivencias, o sea, mi práctica, para que así yo tenga un autoconocimiento de mí mismo y me permita hacer un trabajo pastoral hacia los demás. Pero un trabajo pastoral que sea pertinente, adecuado a los tiempos que vivimos. Yo ya les he comentado lo que ahora se enfrenta uno con, bueno, ustedes lo viven también ahí donde están. O sea, hoy en día nos enfrentamos a situaciones que antes no nos enfrentábamos, con los más jóvenes sobre todo. Por ejemplo, yo estaba platicando con algunos de mis compañeros, desde el día de ayer, porque siempre tenemos el cuidado de comer juntos, los que estamos aquí cerca. Y sí, el día de ayer estuve comiendo con algunos pastores de aquí cercanos, que trabajan aquí en las oficinas, y entonces estamos hablando de cómo hay muchos casos ahora de personas que se divorcian y se vuelven a casar. Y en la iglesia nosotros tenemos, en México, tenemos un acuerdo conciliar de que ahora sí se permite que una persona se divorcie y tenga un nuevo casamiento. ¿Está bien? Y yo les decía, me preguntan, ¿qué opinas tú? Les digo, pues yo estoy de acuerdo. Para una persona viuda, pues no tiene problema, o sea, ya es libre del yugo y puede ser un nuevo proyecto de vida. Pero yo les decía, y estoy de acuerdo en que alguien puede volver a hacer un proyecto de vida, ser restaurado, pero con ciertos cuidados. Ya les platicaba las experiencias que yo he vivido, donde no hay cuidados, entonces uh, se desbordan las situaciones y hay muchos daños colaterales. Ya les platiqué varias experiencias de los que yo he visto. Entonces yo les decía, sí estoy un poco preocupado porque cada vez hay más casos de pastores. Yo no hablo de la iglesia, yo ahí no me meto, ahí cada pastor pastorea sus ovejas, porque la iglesia es la iglesia, hay que amarla, hay que pastorearla, me queda claro. Yo estoy hablando de líderes, yo estoy hablando de pastores, estoy hablando de ministros, que ahora es más recurrente que de repente tienen un problema de divorcio y se vuelven a casar. Y como digo, está bien si ya restauraron su vida, pero les digo, a veces hay imprudencias y tienen que tener cuidado. Y le digo, y a mí me encantaría en algún momento hacer trabajo con estos hermanos que han vuelto a rehacer su vida para que tengan cuidados de no repetir las mismas historias y tampoco de no usar esta experiencia triste anterior como un pretexto para, no sé, para otras cosas. Todo esto es a raíz de que me están preguntando en qué área me gustaría a mí servir después del concilio. Y yo les digo, pues es que yo ya acepté ser candidato a un puesto que le llaman de integridad ministerial aquí en México. Y el trabajo es de disciplina y restauración y de prevención para el ministerio, para el ministerio.
Le dije, sí, ese yo lo acepto, ese me gusta, ese campo me gusta. Creo que se me da. No sé por qué. Le dije, y ese trabajo me gustaría hacerlo, pero me gustaría más, les dije, hacerlo de manera preventiva, porque si podemos prevenir algunas cosas sería excelente, formidable. Creo que mucho de lo que el Señor Jesús decía lo hacía en sentido preventivo. Claro, los casos que ya están, bueno, hay que atenderlos, hay que resolucionarlos, pero yo creo mucho en el trabajo preventivo. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cómo vamos? Sí, porque ya les platiqué el trabajo que yo he hecho preventivamente como pastor. En la iglesia local, si yo veo que una parejita tiene planes de casarse, le digo, ¿saben qué, hijos? Me gustaría darles unas pláticas prematrimoniales, así, ¿no? O si veo que un matrimonio anda con algunos problemas, hermanos, ¿qué les parece si nos tomamos un buen café y platicamos? Me gustaría escucharlos y ver si puedo orientar, si puedo hacer algo. O sea, a mí me gusta trabajar preventivamente porque creo que ahí está el trabajo pastoral, debe estar en gran medida. Lo correctivo, pues se tiene que hacer. Ya cuando algo pasó, pues bueno, hay que solucionarlo. Pero a mí me parece que desde esta justificación, esta introducción, tenemos que invertirle más tiempo a la parte preventiva. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Voy bien? Me gustaría escuchar alguna pregunta, alguna duda que tengan, algún comentario. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo conmigo? Con confianza. ¿Alguien quisiera opinar? ¿Cómo ven? Todo bien, hermano. ¿Vamos bien? Ok, Bien, vamos bien. ok. Sí, solo es la introducción, ¿verdad? Pero me es muy importante este tema. El trabajo pastoral se debe hacer en mayor medida preventivamente, no correctivamente, porque ya cuando estás correctivamente, la decisión que tomes va a ser trágica, ¿no? Sí, O si sí, aplicas tiene razón. disciplina, o si perdonas, o sea, siempre todo el mundo va a tomar partido. Depende de la situación donde esté uno. Y yo por eso les digo, es que yo creo mucho el trabajo preventivo, se puede hacer. Ya les explicaba yo cómo, ¿verdad? Decía yo, por ejemplo, los pastores jóvenes que van saliendo del seminario, antes de enviarlos, a mí me gustaría trabajar con ellos un curso de estos. Decirles, hey, pongan cuidado, concéntrense, pídanle a Dios, no se problemen innecesariamente. Tengan cuidado con esto, otro, porque la experiencia de nosotros les debe servir. Y trabajar preventivamente con y ellos con las familias también, ¿no, hermanos? O sea, yo creo mucho en estos campos, ¿no? Es duro, pues sí es duro, es desgastante, sí, pero vale la pena invertirle tiempo y concentración, ¿de acuerdo? Entonces, espero que estén de acuerdo conmigo. Y la parte correctiva, pues bueno, esa se tiene que hacer, ¿no? A quien le toque hacerla, de acuerdo aquí en México tenemos como instancias, supongo que allá también, ¿no? O sea, si es un problema de una iglesia local, pues el pastor. Si es un problema de varias iglesias, pues el sobrevedor. Él está a cargo de varias iglesias. Si es un problema nacional, pues es el Consejo Ejecutivo, el que es un líder nacional, pues el Consejo Ejecutivo tiene que entrevistar, tiene que trabajar, qué pasó, qué sucede, qué dicen los manuales y tomar una resolución, ¿de acuerdo? Este, y entonces, por eso digo que depende a quién le toque, ¿no? Pero dice un amigo mío, ¿qué necesidad, ¿verdad? Tenemos a veces de sufrir? Sí, podemos prevenir. Y yo eso lo aplico, hermanos, a mi propia familia. Yo trabajo mucho con mis hijos, porque son 3 varones, ya les platiqué. Entonces les digo, hijos, tengan cuidado. Cada rato, ay, papá, sí, tengan cuidado. Cuando yo veo que empiezan a salir con una jovencita o que se interesan con alguien, un grupo y empiezan así, le digo, tengan cuidado. Y mi esposa Olimpia también me apoya mucho. Ya les platiqué, ¿verdad? Ella tiene un sentido muy bonito de prevención. Cuando ve que mis hijos están chiquitos y dicen,
decía uno de mis hijos chiquititos, papá, es que ya tengo novia. Tenía 10 años. Y yo le dije, hijo, ¿cómo crees? Y entonces, ya creo que ya les platiqué la anécdota, ¿no? Y su mamá, mi esposa Olimpia, con mucho tacto, le dice, a ver, hijo, ven para acá. A ver, ¿es tu novia? Sí, ¿por qué dices que es tu novia? Es que le regalé algo y dijo, y le dije que sí, y dijo que sí. Ah, ok. Y yo riéndome por dentro, ¿no? Porque pues un niño es un niño, ¿no? Y luego su mamá, muy interesante, de manera preventiva, después lo entendí, le dice, a ver, hijo, ok, no es tu novia, es tu amiguita. Y si ella te pide que le des un besito, se lo vas a dar en la mano, nada más. No le vas a besar en la boca porque tiene bacterias y tiene bichos y el... Y entonces se me hizo muy bonito y muy interesante como mi esposa tuvo la sabiduría para decirle, no haga cosas que no debe hacer. Y estuve platicando con él y a mí se me hizo, ya después platiqué yo con ella y le digo, oye, dice, ay, es que qué chusco que me dijo eso. Dice, digo, qué bueno que lo orientaste porque yo no hubiera tenido la paciencia para orientarlo, pero ella es una mujer que ha caminado con Dios desde muy niña y que me ha apoyado en el ministerio muchos años. Pero me gustó mucho, lo pongo como un ejemplo muy simple de nuestra familia, cómo ella estaba previniendo que mis hijos, por ser tres varones, no rebasen los límites para con las jovencitas en la iglesia que dicen que son sus novias. O sea, no, es tu amiguita. Y hasta le dijo, tenle respeto, porque mira, ella tiene papás y así. Y mi hijo abría los ojos y todavía ahora lo bromeo. Ella tiene 22 años ahora. Y lo bromeo. Le digo, ¿qué pasó, hijo? Le digo, acuérdate lo que dijo tu mamá. Lo bromeo y se empieza a reír él mucho. Yo, acuérdese lo que dijo su mamá. Y ellos se ríen bastante. Tiene sentido porque es como una alerta, ¿no? De, hey, cuidado, no tienen que desenfrenarse ni y vivir sin límites. A eso me refiero con parte preventiva, como una manera muy sencilla, ¿no? Claro, hay casos mucho más fuertes, pero yo por ahí lo ilustro. ¿De acuerdo, hermanos? Bueno, me dice con confianza si alguien quiere opinar, ¿eh? Y luego, y bueno, ahí puse un pasaje bíblico yo, tratando de ayudar un poco en la parte bíblica de Eclesiastés 7:10, cuando dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto te preguntarás con sabiduría. Creo que es la antigua versión, y hablando de que vivimos tiempos más complicados, ¿sí, hermanos? O sea, para mí la clave está en que nuestro trabajo pastoral sea pertinente a los tiempos que vivimos. Sí, hoy en día es otra cosa, hermanos. Sí, yo como pastor me enfrento, ahora que estoy aquí en la oficina nacional, cada semana nos reunimos para ver los problemas que hay a nivel nacional. Aquí en México ya tenemos cerca de 970 iglesias, imagínense, y nos toca asesorar pues, a los sobrevedores, a los pastores, pero cada caso que hay, ay Dios mío, yo a veces no puedo entender por qué se meten tantos problemas algunos líderes, pero bueno, la parte humana. Y hay problemas pequeños y hay problemas más grandes, pero a mí me preocupa mucho cómo algunos líderes que no tienen el cuidado se emprobleman con cosas muy sencillas. Y le digo, es que eso antes nosotros teníamos mucho cuidado. Por ejemplo, si es una mujer sola, ir con la esposa o con alguien para que no malinterpreten las cosas. Ahora no, o sea, se les hace muy fácil y luego se meten en problemas. Y ahí viene la acusación al Consejo Ejecutivo. Hermanos, les digo que este pastor hizo esto. Ah, señor, llámalo, tráelo. Hay que platicar con él. Y es donde yo digo, pues, tenemos que trabajar más la parte preventiva, porque los tiempos son diferentes. Hoy en día, no se imaginan cuántos casos tenemos de, uh, tristemente, les tengo que decir, porque tiene que ver con esto. Estamos hablando de consejería en tiempos de crisis. ¿Están de acuerdo? Pero se imaginan cuántos casos tenemos de acusaciones a pastores que le mandan ¿cómo le llaman hoy? El WhatsApp, el mensajito o el Messenger, no sé qué usen más allá. Le mandan al pastor a una hermana miembro de la iglesia, a una oveja, y luego le empieza a decir cosas bonitas
y que qué bonita hermana, y que mire, y que la extraño, y que esto, y se malinterpreta, y luego viene una acusación. Oiga, que el pastor está de acosador y todo eso, y nos mandan las capturas de pantalla, se dice, creo, o la evidencia, pues. Y yo digo, bueno, ¿qué pasa? Este, y tenemos que hablar con estos pastores. Y entonces, pues yo con mis compañeros digo, a ver, tranquilos, déjenme hablar con él. A ver, pónganmelo en la pantalla. Si es que no puede venir aquí, pónganlo. Necesito platicar con él. A ver, ¿qué sí, qué no hizo? Pero yo digo, ¿por qué se meten esos problemas? Porque los tiempos son diferentes. Antes, no sé, a lo mejor decía algo y se olvidaba. Ahora queda evidencia en los aparatos estos. ¿Están de acuerdo? Y yo digo, ¿qué necesidad? ¿Por qué se meten en problemas? Dios mío, ¿por qué no son prudentes y cuidadosos de tratar a las personas? Y ahí estoy yo, haciendo mi trabajo pastoral. Hasta eso, hay que escuchar hasta dónde llegó, qué sí hizo, qué no hizo, qué sigue, qué recomendaciones, qué disciplina a veces ha tenido que hacer. Y eso, por eso me estoy tardando en esta parte. Tiene que ver, hermanos, con trabajo preventivo, creo yo, ¿verdad? A eso me refiero, a todo eso. Inicié con un ejemplo en mi familia, muy sencillo, con mis hijos, pero termino con un ejemplo con líderes, pastores. ¿Qué dices tú? Ay, Dios mío, estamos no cabe duda que estamos viendo tiempos diferentes. Hoy en día lo que alguien le diga a alguien puede quedar grabado y ahí queda la evidencia y el otro no se da cuenta. Y después si la otra persona se queja o le molesta, pues puede hacer una acusación. Y aquí en México es muy delicado eso ahora. Muy delicado, hasta legalmente es muy penado. Y bueno, ahí andamos en medio de resolver. Y me impactó cómo hay tantos problemas de estos ahora porque son otros tiempos. A eso nos referimos, ¿de acuerdo? Pero los tiempos siempre han sido así, ¿no? Siempre han sido tiempos difíciles porque es la humanidad. ¿Están de acuerdo, menos? ¿Cómo ven? ¿Alguien tiene algún comentario o le avanzamos? Bueno, si gustan, avanzamos un poquito más y luego ustedes me dicen cuando tengan algún comentario. Bueno, la segunda, Filmina, tiene que ver con, estamos hablando de crecimiento, de discipulado cristiano, para mí. O sea, ¿dónde justifico yo este ministerio de acompañamiento y consejería? Hay diferentes dones y ministerios. Esto está bien en la iglesia. Por eso pongo el primer recuadro. Los dones y ministerios tienen que ver con el ministerio de oración, de intercesión, el ministerio de la evangelización, el ministerio de la predicación o del ministerio de la palabra, como yo le llamo, el ministerio de educación cristiana. Hay diferentes dones y ministerios, pero yo planteo una línea recta desde el discipulado y yo hablo de un ministerio de acompañamiento y asesoría que hace mucha falta en las iglesias, ¿de acuerdo? Yo creo que hace mucha falta para poder orientar desde cosas muy sencillas hasta cosas más difíciles, ¿no? Y como dije, si se puede hacer de manera preventiva sería formidable. O sea, ¿qué quiero decir? Que en los programas de discipulado que tenemos, hermanos, en las iglesias, vayan pensando en cómo sí tener un espacio para el tema del acompañamiento y la asesoría. Lo que comentamos ayer al final, ¿verdad? A veces la iglesia no está acostumbrada, pero hay que ofrecerlo, ni modo. Y si uno ve, porque luego uno mira que andan con un poquito de problemas, decirle, hermano, hermana, si usted gusta, podemos platicar o lo podemos visitar. Y si la persona lo ve como una opción, dice, sí, hermano, o dice, no, estoy bien. No, no es sencillo, yo lo sé, mire, yo me topé años atrás, hace un par de años, por ejemplo, visité una familia de la iglesia, de esas familias que tienen muchos años en la iglesia, que sus papás fueron pioneros en la iglesia, está bien. Y yo llego a visitar a la pareja, una pareja nueva, ¿verdad? Y yo conocía al esposo, yo lo conocí desde muy niño en otra ciudad, en Tijuana. Yo fui pastor allá y allá era él un niño y ahora vive en Monterrey, se casó ahí en Monterrey y ahí está. Pero me sorprendió mucho, hermanos, que cuando yo llego a visitar esta pareja, tenían dos pequeños, ahorita ya tienen tres, ya nació la nueva bebé.
tenían 2 pequeños, hace como un par de años. Pero ¿saben qué me impactó mucho? Lo quiero ilustrar. Llego yo y me dice la hermana, muy joven, ella es profesionista, ella es dentista y él es ingeniero y bueno, son gente preparada y está bien. Entonces yo llego con mi esposa a visitarlos y como vimos que traían problemitas ellos ahí en la iglesia, de que los niños y tú cuídalos y no tú, y andaban ahí jaloneándolos y vimos algunos detalles, pues fuimos a visitarlos para ver qué necesitaban o si ellos querían que platicáramos. Me sorprendió tanto que me frenó y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Nosotros estamos bien. Nosotros tenemos problemas. No sé, a lo mejor otros, pero nosotros estamos bien. O sea, ¿qué me estaba diciendo? Pues que no quería acompañamiento ni asesoría. Y yo me di cuenta que sí tenían algunos problemas, pero simple y sencillamente o no tenía la confianza, o no tenía el tiempo, o simplemente tenían mucho ego para reconocer. No, puede ser. Y entonces yo le dije, está bien, hermanos, está bien, qué bueno que están bien, gracias a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Si en algún momento ustedes necesitan que platiquemos, estamos a la orden. ¿Les parece? Sí, pastor, no se preocupe. No, dice él, tiene sus problemas allá en el trabajo, con su familia, pero yo estoy bien. Me sorprendió mucho y está bien, con discreción nos retiramos, mi esposa y yo. Le dije, mira, hija, ok, está bien. Pero pasó un poco el tiempo y después me pasó con otra pareja también. Y luego me dice un amigo, fíjate que las parejas millennials, sí saben qué es eso, ¿no? O sea, las nuevas parejas más jóvenes tienen, y son profesionistas, tienen mucho esta tendencia, piensan que se lo saben todo y tienen a veces un ego muy desmedido que no aceptan que necesitan ayuda. ¿Cómo ven? O nada me pasa a mí. Yo creo que también les pasa un poco a ustedes, ¿no? Porque se da, no solo en México, se da en todos lados. ¿Están de acuerdo? Por eso es que ya cuando estuve trabajando este material, yo digo, es que tenemos que justificarlo primero, como vimos en la introducción, y segundo, tenemos que plantearlo desde la línea del discipulado. O sea, un discípulo de Cristo, una discípula de Cristo necesita siempre en algún momento acompañamiento y asesoría. Claro que sí. Sí, porque sería utópico, sería trágico decir, no, pues es que es un discípulo de Cristo muy inteligente y no necesita que lo asesore. O quién sabe, ¿verdad? A lo mejor oculta muy bien sus problemas. O a lo mejor no le gusta ventilar sus problemas. Puede ser también. Sí, no lo descarto. Pero quiero decir que lo tenemos que justificar, hermanos, e introducir desde la línea del discipulado cristiano. Ahí está, Mateo 28, ¿verdad? Vayan, hagan discípulos, bautícenlos, pero enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, dice el Señor Jesús. Y yo voy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, este ministerio de acompañamiento y asesoría es importante en la iglesia, hermanos, pero nos va a costar un poquito de trabajo justificarlo e incorporarlo, porque a veces hay un sector de la iglesia que no, ayer lo comentaron ustedes, ¿verdad? Que no está tan dispuesto a recibir el acompañamiento y la asesoría, porque hasta parece que, no sé, puede ser que hayan tenido una mala experiencia, puede ser, ¿verdad? O puede ser que piensen que no estamos totalmente preparados, no lo sé, diferentes cosas pueden ser. Pero lo que digo es que hay que ofrecerlo y hay que hacerlo con la gente más nueva que va llegando a la iglesia para que vaya generándose una especie de cultura, una especie de práctica sana de que el discipulado también es acompañar y asesorar a las personas y no en los miembros que tienen muchos años que piensan, no, yo me lo sé todo, no necesito que nadie me asesore ni me acompañe, yo puedo solo, ¿verdad? Porque puede ser que sea un desplante de ego y de arrogancia, pero en el fondo sí lo necesita, claro que sí. O a lo mejor remitirlo con otra persona, si no es que con nosotros. Puede ser que haya un prejuicio también con alguien más. A lo mejor podemos canalizarle. ¿Qué es lo que yo les dije ayer que yo acostumbro a hacer? Cuando veo que es una hermana joven, yo le digo a mi esposa, hija, acércate a platicar. Sí, ya me dice, fíjate que pasa esto, lo otro. O si voy a visitarla, yo voy con mi esposa. Digo, ¿sabes qué? Acompáñame, hija. Vamos a visitar a esta persona y vamos a orar con ella a ver si quiere que le asesoremos, que le acompañemos. Y a veces sí, a veces la gente sí ya está muy abrumada y pues empieza a platicar toda su situación por la que está pasando. Pero a veces no es sencillo. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Vamos bien aquí? ¿También? ¿Alguien quiere comentar?
Permiso, pastor. Sí, hermana, adelante. Buenas noches a todos. Sí, lo que escuchaba que usted decía por ahí, tema de cuando uno ve personas que no quieren ayuda, ¿verdad? A mí me ha pasado en varias situaciones también que me daba cuenta que había roces en la pareja, así mucha indiferencia. Y, y sí, me pasó eso también. No, está todo bien. Y bueno, lo único, hay que orar por esas personas, ¿no? Y bueno, darle el tiempo también que necesiten. Y lo que hablábamos ayer, por ejemplo, el tema de por ahí uno abrirse con personas. eh, por ahí la iglesia estaba acostumbrada, ¿no es cierto?, que cómo separar las cosas. Pastor era para lo espiritual nomás y listo. Ya el tema de ser un profesional junto con lo espiritual, un psicólogo que lleve a la par las dos cosas, como que no había. Y mucha gente, hasta el día de hoy, todavía hay personas que todavía no están de acuerdo con la psicología, ¿no? Que, o sea, dice que no, que si nosotros estamos en Cristo no necesitamos nada. Es más, cierta persona, cuando caí en depresión, en cierto año atrás, me dijo, es imposible que un cristiano caiga en depresión. Fue muy doloroso escuchar eso porque yo estaba enferma. La depresión es una enfermedad silenciosa Claro, que nos va tomando cuenta, ¿verdad? Por exceso de cosas. Pero claro. bueno, gracias a Dios que uno va cambiando, no lo va tomando en cuenta esas cosas y sí, hay que ayudar. El tema de la psicología está a la par de... Yo siempre recomiendo, claro, que uno recomienda si es posible que sean psicólogos cristianos, ¿no? Porque Claro. hay personas que también te llevan a otro nivel, digamos, muchas veces, si es problemas matrimoniales, por ejemplo, lo llevan al divorcio. Y ya si es un psicólogo cristiano, ya esas cosas, ¿no es cierto? Estamos libres de escuchar eso. Pero hay muchas cosas que la iglesia hoy por hoy está creciendo mucho y es gracias a Dios, ¿no? Y yo creo que este seminario es una de las cosas. Somos varios alumnos y Dios nos está abriendo puertas, nos está haciendo ver cosas que muchas veces creíamos que no era así. Y bueno, a Dios gracias por tenerlo a usted como, como profesor nuestro y explicarnos tan clarito todas esas cosas. Gracias, hermana, gracias a Dios. Sí, muchas gracias por sus comentarios. Sí, tiene razón la hermana. Venimos de una tradición donde separamos, tiene razón, separamos lo espiritual de lo secular. Sí. Y a veces, sí, yo me he encontrado, yo sigo debatiendo con algunos ministros, no crean. Y he tenido la paciencia para escucharlos y decir, sí, hermano, no se preocupe. Solamente es una herramienta que nos ayuda. Es la palabra no cambia, la palabra tiene poder, poder de Dios. Pero este tipo de asesoría, de capacitación nos ayuda a entender al ser humano más a profundidad y saber cómo se le puede acompañar y asesorar para que tome las mejores decisiones con la ayuda de Dios. O sea, no va desasociado. Y hoy en día, bueno, yo ya les comenté, yo tuve la bendición de hacer el diplomado en psicología pastoral. O sea, me impactó mucho cómo ya hay mucho trabajo, hay muchos libros de psicología con enfoque pastoral en la comunidad teológica. Para mí fue una bendición conocer a muchos pastores que ya tienen esa formación allá. Y me di cuenta que la mayoría eran um, chilenos, eran argentinos, uruguayos, y en México es muy, es muy nuevo estos campos, ¿eh? Todavía, no crea, también en la iglesia acá hay muchas personas, muchos que también tienen, sobre todo los líderes. La iglesia no, porque la iglesia tiene necesidad de ser acompañada y de ser ayudada, pero en cuestión de liderazgo, los líderes, muchos líderes sí están, creo yo, muy prejuiciados y muy limitados. Y pues qué pena, ¿no? Por esto que usted me platica, a mi esposa, no se preocupe, a mi esposa le pasó lo mismo, ¿no? Después del último parto, hace 12 años, mi hijo menor tiene 12 años, y ella cayó en una depresión postparto. Y es una buena cristiana ella, pero tuvimos que consultar. Gracias a Dios tenía muchos amigos acá
en la Ciudad de México, aquí a una hora, que habían sido mis maestros, mis maestras, y yo les pedí que me ayudaran y la llevé. Y gracias a Dios fue saliendo rápido. Y ya al final, bueno, pues sí, tuvimos que consultar un psiquiatra cristiano para que la medicara un tiempo. Claro, o sea, sí le entiendo perfectamente. Pero fue muy triste, tiene razón, escuchar a alguien que por ignorancia de la parte fisiológica de las mujeres le diga, una buena cristiana no debe sentir eso. Oh, Señor. No le diga eso, hermano. La entiendo perfectamente. Y yo le dije a mi esposa, le dije, mira, hija, discúlpanos, o sea, a veces los pastores somos muy cerrados y no queremos abrir nuestro panorama o algunos líderes. Y gracias a Dios ella salió adelante y ahora ella ayuda. Cada vez que alguien da luz a un nuevo bebé, yo le digo, acuérdate, ve y visita a esa hermana. Y sí, ella va ahora con ella y platica y hace una buena labor, porque esto es muy normal en muchos casos, porque hay un cambio fisiológico muy, muy drástico, en muchos casos. O sea, no solo la parte emocional, es la parte genética que se altera, ¿de acuerdo? Entonces, pero la ignorancia nuestra, hermano, discúlpenos. A veces, a veces hay varones que no saben ni siquiera cómo nace un hijo. Nada más tienen hijos. Y yo me interesé siempre, por ejemplo, los primeros 2 hijos, yo le dije, yo quiero estar ahí, yo quiero cortar el cordón, saber qué es. Y cuando yo salí el primer parto, wow, yo dije, no, le bromeo a mi esposa, le digo, no, hija, después de 3 hijos, te voy a poner un monumento, la bromeo yo, ¿no? Porque, Usted dejó de creer que traía la cigüeña. sí, hermano, sí. Sí, porque, y valoré mucho su esfuerzo y su valentía de ser, o sea, qué increíble se me hizo. Y a mí me cambió la perspectiva de vida, créanme. O sea, estar ahí, ver, impactante el dolor, el momento, pero después ver cómo, o sea, wow. Yo de ahí, mis respetos para las mujeres. O sea, me quedé yo, hermana, discúlpenos nuestra ignorancia, nuestra dureza a veces, pero traer un nuevo ser a la vida es otra cosa. Que los varones no sabemos, hombre. Discúlpenos. Y por eso a veces somos un poco insensibles, por ahí. Y más el que tiene más ignorancia, pues está peor, ¿verdad? Duro, ignorante, pues ya nos afectó. Bueno, ni modo, ¿verdad? Pero se trata de crecer, ¿verdad? Todos los hermanos que están aquí con nosotros, vamos aprendiendo que las cosas son diferentes, que las cosas son más completas y más complejas, y que todas las personas necesitamos en algún momento de la vida ser acompañados y orientados por un hermano más maduro, por una hermana más madura. Y si es profesional, qué bueno, tiene un poco más de herramientas, como las que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Déjenme les presento este proceso de acompañamiento. Está basado en Juan 10:10. Acuérdense que Juan capítulo 10, versículo 10, la versión que yo tengo aquí, dice, el ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Dice la versión que yo tengo. Entonces, estos procesos de acompañamiento a las mujeres después del parto, a los varones después de una operación, o cuando ya están ancianos, a los jóvenes cuando están tomando decisiones, o sea, es para todos, pero yo lo identifico de esta manera. El proceso de acompañamiento se da de esta manera, en esta flecha que yo dibujé ahí. Tiene que ver con superar el pasado, que luego hay cosas muy trágicas que hemos vivido, algunos de ustedes me han compartido algunos detalles, sí, pero se trata también en esta flecha que avanzando de potenciar el presente, o sea, el presente hay que vivirlo potenciadamente, o sea, con la ayuda de Dios, yo digo con la dirección del Espíritu Santo. Claro que sí, pero conscientes de que hay un pasado que hay que superar. Pero la flecha termina con un momento más y que yo le llamo enamorarse del futuro. O sea, la esperanza, ¿no? Esto que nosotros llamamos la esperanza, la fe, la esperanza y el amor. Entonces, este tema de la esperanza, enamorarse del futuro, tiene que ver con que el mensaje del evangelio siempre es esperanzador, o sea, siempre hay promesas de parte de Dios.
que aunque hayamos tenido un pasado muy difícil, hay que superarlo. Hay que vivir el presente y pedirle a Dios que nos ayude a potenciarlo a través de su presencia, de la dirección y el poder del Espíritu Santo, pero enamorarnos del futuro. Tiene que ver con todo el proceso de acompañamiento, como yo lo alcanzo a ver. Ahorita vamos a ver algunas herramientas, ¿verdad? Aunque creo que ya mero vamos a ir al receso, pero déjeme acabo de justificar esto. Entonces, para mí, hermanos, yo de manera general trato de visualizar este proceso de acompañamiento en estas tres etapas: superar el pasado, potenciar el presente y enamorarse del futuro. ¿Cómo ven? Y ahí está una flechota grandota, ¿verdad? O sea, siempre para adelante, ¿no? Porque con la ayuda de Dios se puede. El futuro, yo siempre digo, el futuro es esperanzador. Y ahí están las promesas de Dios en Cristo Jesús, ¿no? O sea, qué bendición que nosotros, por más trágico que sea nuestro presente o nuestro pasado, que fue muy difícil, bueno, no podemos quedarnos en el pasado o en el presente, estamos pasando por circunstancias difíciles. No, tenemos que aprender a enamorarnos del futuro. Y el futuro en Cristo está asegurado. Hay una promesa de vida después de la vida. Nosotros le llamamos vida eterna, reino de Dios en plenitud. Entonces, eso a cualquier persona creyente le debe de motivar a ir en un proceso de acompañamiento y de crecimiento, ¿de acuerdo? Así que no se quede en el pasado, tampoco que se quede en el presente, porque hay quien dice, no, nunca va a ser como ahorita está haciendo. No, no, a lo mejor sí. El futuro es esperanzador. Y como pongo yo ahí, hay que enamorarse del futuro. El futuro debe ser bueno. Como dice ahora la hermana Yuri, ¿verdad? Siempre vendrán tiempos mejores, dice en una de sus canciones, ¿verdad? O sea, así es, o sea, no puedes quedarte con el pasado o hoy el presente, cuántas carencias tengo y cuánto estoy batallando. Pues sí, pero pueden cambiar las cosas con la ayuda de Dios. El futuro siempre será esperanzador y entonces hay que enamorarse del futuro, de las promesas de Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, vamos a detenernos unos minutos ahí porque después van a venir algunas herramientas que yo les quiero compartir y algunas conclusiones, pero nos quedamos en este proceso de acompañamiento para que lo visualicen de manera completa. Por cuestión del tiempo, vamos a tener, no sé, 10 minutos de receso y regresamos. ¿Les parece, hermanos? Vamos a tomar el receso también para los hermanos que están en la grabación, porque sé que también llega a otros hermanos después. Apóyenos para hacer un receso y después retomamos en la segunda parte. Todavía vamos a la mitad del material, todavía no terminamos. Y la segunda parte son las herramientas que yo propongo que podamos usar. ¿De acuerdo?